Mi nuera me llamó furiosa. «Eres una vieja entrometida, tu tiempo ya pasó». Pensé que había perdido la cabeza. Entonces le respondí con calma: «Querida, ayer puse la casa otra vez a mi nombre. El coche también es mío, y tu tarjeta ya está cancelada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi teléfono sonó aquella tarde de domingo mientras regaba las begonias de mi jardín. El sol de mayo caía sobre mis hombros como una caricia tibia, recordándome los días en que Roberto y yo plantamos esas flores juntos. Al ver el nombre de Alejandra en la pantalla, mi estómago se contrajo. Últimamente, cada llamada suya venía cargada de reproches. «Diga», contesté, intentando que mi voz sonara serena. «Eres una vieja entrometida, tu tiempo ya pasó». La voz de mi nuera atravesó el auricular como un latigazo en pleno rostro. «¿Cómo te atreves a hablar con el contador sin consultarnos? ¿Quién te crees que eres?». Sus palabras deberían haberme dolido, deberían haberme hecho llorar como tantas veces antes, pero algo había cambiado en mí. Después de meses de humillaciones, después de descubrir sus planes para despojarme de todo, esta rabieta era casi reconfortante. El momento había llegado. «Querida», le respondí con una tranquilidad que pareció desconcertarla, «ayer puse la casa otra vez a mi nombre. El coche también es mío, y tu tarjeta ya está cancelada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginar su rostro descompuesto, aquella mueca de superioridad congelándose en una máscara de pánico. Después de 3 años siendo la sombra en mi propia casa, la invisible doña Carmen de 68 años, a quien todos trataban como si ya no existiera, por fin había recuperado las riendas de mi vida. Pero no puedes hacer eso», balbuceó finalmente. «Miguel nunca lo permitirá». «Esos bienes son para nuestro futuro, para los nietos que nunca me dejan ver», la interrumpí, apretando el teléfono con fuerza. «Y Miguel ya está enterado de todo». Colgué mientras ella seguía tartamudeando amenazas. El teléfono vibró inmediatamente. Miguel. Rechacé la llamada. Necesitaban tiempo para asimilar que la abuelita indefensa había despertado. Miré mi jardín, la casa que construimos Roberto y yo con tanto esfuerzo, y sentí una sonrisa formarse en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de determinación. La guerra apenas comenzaba, pero el primer movimiento era mío. 3 meses antes, jamás hubiera imaginado tener el valor para enfrentarlos. Yo, Carmen Vázquez, viuda de Gutiérrez, la mujer que siempre puso a su familia por delante, que cedió su patrimonio por amor a su hijo, ahora estaba en pie de guerra contra quienes intentaron enterrarla en vida. Entré a la casa, a mi casa, y me serví una taza de café. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Sabía que en cualquier momento llegarían furiosos, exigiendo explicaciones, pero ya no me encontrarían desprevenida ni vulnerable. Sobre la mesa del comedor había dejado 3 carpetas, una con los documentos originales de propiedad, otra con las pruebas de las transferencias bancarias que habían hecho a mis espaldas, y la tercera contenía la solicitud para internarme en Atardecer Dorado, ese asilo elegante donde planeaban depositarme mientras ellos disfrutaban de mi patrimonio. El timbre sonó con insistencia. A través de la ventana vi el auto de Miguel estacionarse bruscamente. Alejandra bajó primero, con el rostro desencajado. Mi hijo la seguía, pálido como nunca lo había visto. Respiré hondo. Esta confrontación definiría el resto de mi vida, y estaba lista para ella. Nadie imagina que a los 68 años tendría que luchar por mi dignidad contra mi propia sangre, pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos que nunca es tarde para defenderse, y yo apenas estaba comenzando. Parte 2. La matriarca confiada. ¿Cómo entregué mi vida y bienes a quienes creía me amaban? Todo comenzó hace 3 años, cuando Roberto, mi esposo de 4 décadas, falleció de un infarto.
Aún recuerdo aquella mañana de abril. Él se estaba anudando la corbata frente al espejo, me sonrió a través del reflejo y, de repente, se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia, ya se había ido. Nos habíamos conocido en la Universidad Nacional. Él estudiaba ingeniería, yo literatura. Me enamoré de su risa franca, de cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de construir cosas que duraran generaciones. Construimos una vida próspera, una casa hermosa en Coyoacán con jacarandas en el jardín, un negocio de importaciones que creció año tras año, y nuestro único hijo, Miguel, que siempre fue nuestro orgullo. Carmen, me decía Roberto cuando Miguel se graduó con honores, hemos criado a un buen hombre, nunca tendremos que preocuparnos por él. Qué equivocados estábamos. Cuando Roberto partió, me sentí como un barco a la deriva. A los 65 años, enfrentar la soledad en aquella casa llena de recuerdos era aterrador. Las noches eran interminables, el silencio insoportable. Miguel y Alejandra aparecieron como salvadores en medio de mi duelo. «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande», argumentó Miguel una tarde, mientras Alejandra asentía con expresión preocupada. Además, será más fácil administrar todo si centralizamos las cuentas y propiedades. Alejandra, siempre tan eficiente con su título de administración y su trabajo en un banco prestigioso, se ofreció a manejar mis finanzas. «Doña Carmen, usted no tiene que preocuparse por nada. Yo me encargo de las inversiones, los impuestos, todo. Usted solo disfrute su vida». Sus palabras sonaban tan sensatas, tan cariñosas, y yo estaba tan vulnerable, tan perdida sin Roberto. ¿Quién mejor que mi propio hijo y su esposa para cuidar de mí y de lo que con tanto esfuerzo habíamos construido? Y así, con el corazón roto y la mente nublada por el duelo, firmé. Poderes notariales, cambios de titularidad, temporales, tarjetas adicionales para que ellos me ayudaran con los gastos. Les entregué todo. La casa valuada en 7 millones de pesos, el automóvil, mis ahorros de casi 2 millones y el 50% del negocio que ahora administraba el socio de Roberto. «Es lo mejor, mamá», me aseguró Miguel mientras firmaba. «Así no tendrás que preocuparte por nada». Al principio, todo parecía funcionar. Me instalé en la planta baja de mi propia casa, mientras ellos ocupaban el segundo piso. Miguel seguía trabajando en la constructora, y Alejandra presumía a sus amigas lo bien que cuidaban de la abuelita. Yo cocinaba para todos, preparaba los chiles rellenos que tanto le gustaban a mi hijo, cuidaba a mis nietos cuando salían y me sentía útil. Incluso comencé a asistir a un taller de tejido en el centro comunitario. La vida parecía reorganizarse. Una tarde, mientras preparaba chocolate caliente para mis nietos, Sofía, la mayor de 6 años, me abrazó por la cintura. «Abuelita, ¿por qué mamá dice que esta ya no es tu casa?» Me quedé paralizada, con la cuchara de madera suspendida sobre la olla. «¿Qué dices, mi amor?» «Mamá le dijo a tía Lucía que ahora la casa es de ellos, que tú se las regalaste porque ya eres muy viejita para cuidarla». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Pero me convencí de que era un malentendido, que Sofía había interpretado mal alguna conversación adulta. «Tu mamá solo quiere decir que ahora vivimos todos juntos, mi cielo», le respondí, besando su frente. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de mi nieta seguían resonando en mi cabeza. «Ya eres muy viejita». ¿Era así como me veían? ¿Como una anciana incapaz que necesitaba ser cuidada? Decidí hablar con Miguel al día siguiente. Pero cuando mencioné el comentario de Sofía, su reacción me desconcertó. «Mamá, no hagas caso a los niños, inventan cosas». Su tono era condescendiente, como si yo fuera la niña. Además, ¿qué importa de quién es la casa en el papel? Somos familia. Asentí, fingiendo estar satisfecha con su respuesta. Pero algo dentro de mí había comenzado a inquietarse. Una pequeña alarma que, en los meses siguientes,
sonaría cada vez más fuerte. Lo que no sabía entonces era que aquella conversación con mi nieta sería la primera grieta en el muro de confianza que había construido alrededor de mi hijo y su esposa. Una grieta que con el tiempo se convertiría en un abismo imposible de ignorar. Y mientras yo seguía preparando comidas familiares y tejiendo bufandas para el invierno, ellos ya estaban trazando planes para deshacerse de mí. Planes que descubriría demasiado tarde, cuando ya casi todo estaba perdido. Pero como mi Roberto siempre decía, Carmen, mientras hay vida, hay esperanza. Y yo aún tenía mucha vida por delante, mucha más de la que ellos imaginaban. Saque parte 3. Las primeras señales. Cuando los susurros y miradas esquivas se volvieron evidentes, los cambios fueron tan graduales que tardé en notarlos, como cuando el agua comienza a hervir y solo ves pequeñas burbujas antes de la ebullición. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes, lanzados como quien no quiere la cosa durante las comidas o mientras veíamos televisión. «Mamá, ¿otra vez cocinaste con tanto aceite? Sabes que ahora se come más saludable», me dijo Miguel una noche, apartando el plato de chiles rellenos que había preparado con la receta de su abuela. «Carmen, ¿no crees que esos muebles son muy anticuados? Deberíamos renovar la sala», sugirió Alejandra un sábado, mirando con desdén el sofá donde Roberto y yo habíamos pasado tantas tardes leyendo juntos. Al principio, intenté adaptarme. Cambié mis recetas, acepté que movieran algunos muebles. Quería ser una suegra comprensiva, una madre que no estorbara. Pero pronto me di cuenta de que mi opinión había dejado de importar por completo. Un martes regresé de mi clase de tejido y encontré que habían reemplazado todos los sillones de la sala. Mis fotografías familiares, esas donde Roberto sostenía a Miguel recién nacido, donde celebrábamos aniversarios y graduaciones, habían desaparecido de las paredes principales. «Los guardamos en tu habitación, mamá Carmen», explicó Alejandra con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es que no combinaban con la nueva decoración». Sentí un nudo en la garganta, pero solo asentí. No quería parecer la típica suegra quejumbrosa. Esa noche, mientras acomodaba mis fotos en el pequeño espacio de mi habitación, me sentí como si estuvieran borrando mi historia, mi presencia en aquella casa que había sido mi hogar durante 40 años. Luego, vinieron las reuniones familiares donde yo era invisible. Alejandra organizaba cenas para sus amigos del banco o la familia de su lado, y a mí me pedían que me retirara temprano. «Mamá Carmen, seguro estás cansada. Nosotros nos encargamos de todo», me decía con ese tono dulzón que usaba cuando había visitas. Una tarde, mientras servía café a las amigas de Alejandra en la sala, escuché a una de ellas preguntar por mí. «¿Y tu suegra? ¿Se adapta bien a vivir con ustedes?» «Ay, ya sabes cómo son los ancianos», respondió Alejandra, sin saber que yo estaba a unos pasos en el pasillo. «Tienen sus manías, pero la tenemos bien cuidada. A veces es como tener otro niño en casa». Me quedé paralizada, con la bandeja de galletas en las manos. ¿Otro niño? ¿Así me veía mi nuera, como una carga infantil? Tenía 66 años, no 96. Había administrado un hogar y ayudado en el negocio familiar durante décadas. Una mañana, buscando un álbum de fotos, entré al estudio que antes era de Roberto. Alejandra estaba al teléfono y no me vio. «Sí, claro que podemos reunirnos el viernes. La suegra estará en su clase de tejido». «No, no se entera de nada. Está cada día más despistada». Me retiré sin hacer ruido, con el corazón encogido. ¿Despistada yo? Siempre había tenido una memoria excelente. De hecho, era yo quien les recordaba los cumpleaños familiares y las citas médicas de los niños. Luego noté cómo las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba a una habitación. Las miradas cómplices entre Miguel y Alejandra. Mi hijo, que siempre había sido tan cercano, ahora apenas conversaba conmigo más allá de preguntas superficiales sobre mi salud. ¿Tomaste tus medicinas, mamá? Se había convertido en su saludo diario, como si yo fuera incapaz de recordarlo por mí misma. Una mañana,
Mientras desayunábamos, comenté que quería hacer un viaje a Oaxaca, donde Roberto y yo pasamos nuestra luna de miel. ¿Viajar sola? No creo que sea buena idea, mamá, dijo Miguel rápidamente, intercambiando una mirada con Alejandra. Podría ir con mi amiga Lucía, respondí. Ella también es viuda y le encantaría acompañarme. Alejandra y Miguel intercambiaron otra de esas miradas que ya había aprendido a reconocer. El problema es el dinero, mamá Carmen, explicó Alejandra con tono condescendiente. Las inversiones no están rindiendo como esperábamos y hay que priorizar gastos. Pero es mi dinero, protesté suavemente. Puedo usar mis ahorros. Tus ahorros están invertidos a largo plazo, cortó Alejandra. No podemos retirarlos ahora, perderíamos mucho. Fue la primera vez que sentí claramente que algo andaba mal, muy mal. Ya no era dueña ni siquiera de decidir cómo gastar mi propio dinero. Esa tarde intenté acceder a mi cuenta bancaria online. La contraseña había sido cambiada. Llamé al banco, pero me dijeron que necesitaba presentarme personalmente con una identificación. Cuando mencioné esto a Miguel, me respondió con impaciencia. Mamá, ¿para qué complicarte? Alejandra maneja todo eso. Si necesitas dinero, solo pídeselo a ella. Pedir, como una niña pidiendo su domingo. Yo, que había trabajado toda mi vida, que había ahorrado cada peso con esfuerzo, ahora tenía que pedir permiso para gastar mi propio dinero. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi habitación hacia el jardín donde las jacarandas que planté con Roberto florecían, tomé una decisión. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Y para eso, tendría que empezar a observar más y confiar menos. Lo que no sabía entonces era cuán doloroso sería descubrir la verdad. Y cuánto valor necesitaría para enfrentarla. Parte 4. La humillación silenciosa, de dueña de mi hogar a huésped indeseada. La transformación fue completa cuando, 6 meses después de mudarme con ellos, Alejandra sugirió que me cambiara al cuarto de servicio remodelado. Estábamos desayunando. Era un domingo aparentemente normal. Ella sirvió café para todos y con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, lanzó la bomba. Doña Carmen, hemos pensado que sería más cómodo para usted tener todo en un solo nivel. Así no tiene que subir escaleras. Miguel asintió, evitando mi mirada. Es por tu seguridad, mamá. El otro día te vi tambalearte en el último escalón. Era mentira. Yo subía y bajaba esas escaleras desde hacía 40 años sin problema alguno. Mis piernas estaban perfectamente bien. ¿El cuarto de servicio?, pregunté, intentando mantener la compostura. ¿Dónde dormía Lupe cuando trabajaba con nosotros? Lo hemos remodelado completamente, se apresuró a aclarar Alejandra. Tiene baño propio ahora y hemos puesto un televisor pequeño. Es como un departamentito independiente. El cuarto, aunque lo habían pintado y puesto un televisor de 24 pulgadas, seguía siendo el espacio más reducido de la casa. Apenas cabía una cama individual, un pequeño armario y una mesita. Mi habitación original, espaciosa y con vista al jardín, fue convertida en un cuarto de huéspedes que, curiosamente, siempre estaba ocupado por la hermana de Alejandra o sus padres cuando venían de Monterrey. Acepté sin protestar. ¿Qué podía hacer? Legalmente, la casa ya no era mía. Había firmado todo en un momento de vulnerabilidad, creyendo en promesas de amor familiar que ahora se desvanecían como niebla bajo el sol. Esa noche, mientras acomodaba mis pertenencias en el pequeño armario, la mayoría de mi ropa tuvo que quedar en cajas bajo la cama, encontré una vieja fotografía de Roberto y yo frente a la casa el día que la compramos. Él sonreía orgulloso, con un brazo alrededor de mis hombros. Nuestro castillo, había dicho. Ahora yo era la sirvienta en ese castillo. Las humillaciones pequeñas se volvieron rutina. Un día, mientras limpiaba mis figuritas de porcelana, lo único que me habían permitido conservar de mi decoración, escuché a Alejandra hablar por teléfono en la cocina. Sí, es como tener una niña grande. Hay que recordarle que tome sus medicinas, vigilar que no deje la estufa encendida. Ya sabes cómo son los ancianos.
Me quedé helada. Yo nunca había dejado la estufa encendida. Mis medicinas eran solo vitaminas y una pastilla para la presión que tomaba religiosamente sin que nadie me lo recordara. Estaba creando una imagen de mí como una anciana senil e incapaz. Otra tarde, mientras tejía en el pequeño patio trasero, escuché a Miguel hablar con los niños. No molesten mucho a la abuela, está cansada. Pero si no estamos haciendo nada, papá, protestó Sofía. Solo queremos que nos cuente un cuento. Mejor vean una película. La abuela necesita descansar. Mis nietos se alejaron cabizbajos. Yo quería gritar que no estaba cansada, que adoraba contarles cuentos, que esos momentos con ellos eran lo único que iluminaba mis días. Pero me quedé callada, tejiendo furiosamente mientras las lágrimas nublaban mi vista. La peor humillación llegó en mi cumpleaños 68. Organicé una pequeña reunión e invité a mis amigas de toda la vida, Lucía, Consuelo y Margarita. Preparé bocadillos y compré un pastel con el poco efectivo que me quedaba. Esa mañana, Alejandra entró a la cocina mientras yo cocinaba. Carmen, olvidé mencionarte que hoy vendrán unos clientes importantes del banco. Necesitamos la sala y el comedor. Pero invité a mis amigas para mi cumpleaños, respondí desconcertada. Su rostro mostró una falsa compasión. Ay, qué pena, pero esto es importante para nuestro futuro financiero. ¿No pueden venir otro día? Es mi cumpleaños, Alejandra, insistí, sintiendo cómo el rubor subía a mis mejillas. Solo serán unas horas. Lo siento, Carmen, pero ya está todo organizado. El catering llega a las 4. Tuve que llamar a mis amigas para cancelar. Lucía, siempre perspicaz, notó algo en mi voz. Carmen, ¿está todo bien con Miguel y su esposa? Todo perfecto, mentí, tragándome las lágrimas. ¿Segura? Porque podemos vernos en mi casa. No tienes que cancelar tu cumpleaños. No. Es que me siento un poco indispuesta, insistí. Mejor lo dejamos para la próxima semana. Esa noche, mientras los invitados de Alejandra reían y brindaban en mi comedor, con mis copas de cristal cortado, yo me quedé en el cuarto de servicio, sola con un pedazo de pastel, escuchando cómo celebraban en la casa que Roberto y yo construimos con tanto esfuerzo. Fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza se transformó lentamente en indignación. Esa noche, después de que todos se marcharan y la casa quedara en silencio, salí sigilosamente de mi habitación. Recorrí cada rincón de lo que alguna vez fue mi hogar. Acaricié las paredes que Roberto y yo habíamos pintado juntos. Miré las marcas en el marco de la puerta donde medíamos la altura de Miguel cuando era niño. No soy una carga, susurré en la oscuridad, y no me van a enterrar viva. Lo que no sabía entonces era que lo peor estaba por venir, y que el destino me tenía preparada una revelación que cambiaría todo para siempre. Parte 5. El descubrimiento que lo cambió todo. La traición en blanco y negro. Fue un martes por la tarde cuando el destino puso en mis manos la verdad que tanto tiempo habían ocultado. Alejandra y Miguel habían salido con los niños a un parque de diversiones, aprovechando un día festivo. Me habían dejado sola, como siempre, argumentando que sería muy cansado para mí. Mientras limpiaba mi pequeña habitación, noté que el foco del baño parpadeaba. Recordé que en el estudio de Roberto, ahora convertido en oficina de Alejandra, guardábamos focos de repuesto en un cajón del escritorio. Entré con sigilo, aunque estaba sola en casa. La costumbre de sentirme una intrusa en mi propio hogar ya estaba arraigada en mí. Abrí el cajón y efectivamente encontré los focos. Pero también encontré algo más. Una carpeta azul con mi nombre escrito en el lomo. La curiosidad pudo más que el respeto a su privacidad. Después de todo, era mi nombre el que estaba allí. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Lo primero que vi fue un folleto elegante. Atardecer dorado, residencia para adultos mayores. Las páginas mostraban habitaciones pequeñas pero limpias, áreas comunes con ancianos sonrientes jugando dominó.
enfermeras jóvenes ayudando a personas en sillas de ruedas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué tenían esto? Seguí revisando. Había una solicitud de ingreso parcialmente completada, con mi nombre, con mis datos. Solo faltaban algunas firmas y la fecha de ingreso. No puede ser, murmuré, sintiendo cómo mis piernas flaqueaban. Pero había más, mucho más. Encontré estados de cuenta bancarios. Mis cuentas, que supuestamente estaban invertidas a largo plazo, mostraban retiros sistemáticos, grandes cantidades transferidas a una cuenta que no reconocía. En 2 años, mis ahorros de 2 millones de pesos se habían reducido a menos de 300,000. Con dedos cada vez más temblorosos, seguí explorando aquel archivo de traición. Descubrí un contrato de venta de la casa, listo para ser firmado. El comprador, un tal Javier Méndez, socio de Miguel en la constructora. El precio, muy por debajo del valor real del mercado. También había documentos del negocio familiar. La parte que Roberto había dejado a Miguel mostraba buenos rendimientos, pero mi 50% aparecía con pérdidas constantes. Números manipulados, gastos inflados, ganancias escondidas. Y finalmente, lo más doloroso, un intercambio de correos electrónicos entre Miguel y Alejandra. Ya consulté con el abogado, escribí a mi hijo. Si logramos que firme un poder notarial más amplio, podemos disponer de todo sin necesidad de su autorización para cada movimiento. La respuesta de Alejandra era aún más cruel. El doctor Ramírez dice que podemos argumentar deterioro cognitivo. Ha estado documentando episodios de confusión en sus consultas, aunque tu madre esté perfectamente lúcida. Con eso y el poder notarial, tendremos vía libre. Me dejé caer en la silla, con los documentos esparcidos sobre mis rodillas. No podía respirar, no podía pensar. Mi propio hijo, mi Miguel, el niño que había criado con tanto amor, estaba conspirando para despojarme de todo y encerrarme en un asilo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras releía aquellos correos, buscando alguna señal de remordimiento, alguna justificación que hiciera menos dolorosa la traición. No había nada. Solo codicia fría y calculada. De repente, escuché el sonido de un auto estacionándose. Habían regresado antes de lo previsto. Con movimientos frenéticos, tomé fotografías de los documentos más importantes con el celular básico que me habían dado para emergencias. Luego devolví todo a su lugar exacto y salí del estudio, llevándome solo el foco que había ido a buscar. Cuando entraron, yo estaba en la cocina, preparando té como si nada hubiera pasado. Sonreí a mis nietos, que corrieron a mostrarme los juguetes que les habían comprado. Saludé a Miguel y Alejandra con normalidad, aunque por dentro sentía que me desgarraba en 1000 pedazos. Esa noche, encerrada en mi pequeña habitación, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por la traición, por la ingratitud, por el amor maternal que sentía traicionado de la forma más cruel. Pero cuando el amanecer comenzó a filtrarse por mi ventana, algo había cambiado dentro de mí. La tristeza seguía allí, como una herida profunda que nunca sanaría completamente. Pero junto a ella había nacido algo nuevo, una determinación feroz, una voluntad de hierro que no sabía que poseía. Roberto, susurré, mirando nuestra vieja fotografía, dame fuerzas para lo que viene, porque ahora lo sabía todo, y el conocimiento, aunque doloroso, me daba poder. Un poder que ellos nunca imaginaron que yo podría tener. Era hora de que Carmen Vázquez, la invisible, la descartada, la subestimada, comenzara a moverse en las sombras. Porque si algo había aprendido en mis 68 años de vida, es que incluso la más dócil de las palomas puede convertirse en águila cuando le arrebatan el nido, y yo estaba lista para volar. Parte 6. La resistencia silenciosa. Cuando la sabiduría supera a la codicia, aquella mañana me levanté diferente. El dolor seguía ahí, como una sombra persistente, pero ya no me paralizaba.
Mientras preparaba el desayuno para todos, como siempre hacía, planeaba cada paso de lo que sería mi resistencia. Lo primero era asegurar la evidencia. Usando la conexión Wi-Fi de la casa, envié las fotografías de los documentos a mi vieja amiga Lucía con un mensaje críptico. «Guarda esto, te explicaré después». Lucía, bibliotecaria jubilada y la persona más discreta que conocía, respondió casi inmediatamente. «Recibido. Estoy aquí para lo que necesites». El segundo paso era más complicado. Necesitaba asesoría legal, pero sin que Miguel y Alejandra lo supieran. Y necesitaba dinero propio, fuera de su control. Durante el desayuno, observé a mi hijo mientras devoraba los chilaquiles que había preparado. ¿Cómo podía comer tranquilamente mientras planeaba despojarme de todo? ¿Dónde había quedado el niño que lloraba cuando veía a un anciano pidiendo limosna en la calle? «Miguel», dije casualmente, estaba pensando en retomar mis clases de pintura en el centro cultural, los martes y jueves por la mañana. Él y Alejandra intercambiaron una de sus miradas cómplices. «¿Pintura, mamá? No sabía que te interesaba», respondió Miguel, con ese tono condescendiente que tanto había llegado a odiar. «Tu padre y yo tomamos clases juntos hace años», mentí con naturalidad. «Roberto y yo nunca habíamos pintado, pero él ya no estaba para desmentirme. Me gustaría retomarlo. Me hace bien salir un poco». «No sé si es buena idea que vayas sola», intervino Alejandra. «Podrías desorientarte». Fingí vulnerabilidad, algo que se me daba cada vez mejor. «Tienes razón. Quizás podría tomar un taxi o pedirle a Lucía que pase por mí». «El taxi sería mejor», dijo rápidamente Alejandra. «Así no molestas a nadie». Perfecto. Era exactamente lo que quería. Libertad de movimiento, aunque fuera limitada. «Necesitaré algo de dinero para las clases y los materiales», añadí, bajando la mirada como si me avergonzara pedirlo. Alejandra frunció el ceño, pero Miguel intervino. «Claro, mamá, te daremos para tus gastos». Esa misma tarde, Alejandra me entregó 2,000 pesos. «Esto debería alcanzarte para un mes», dijo, como si me estuviera haciendo un gran favor con mi propio dinero. «Gracias, hija», respondí, guardando el dinero en mi bolso desgastado. «Eres muy generosa». El martes siguiente, tomé un taxi supuestamente hacia el centro cultural. En realidad, me dirigí a la oficina de la licenciada Mariana Ortiz, una abogada especializada en derechos de adultos mayores que había encontrado por internet en la biblioteca pública durante una salida al parque que había logrado hacer sola. La licenciada Ortiz, una mujer de unos 50 años con ojos penetrantes y actitud decidida, escuchó mi historia sin interrumpirme. Revisó las fotografías de los documentos en mi teléfono y tomó notas detalladas. «Doña Carmen», dijo finalmente, «lo que su hijo y nuera están haciendo no solo es inmoral, es ilegal. Esto constituye abuso patrimonial y posiblemente fraude, pero necesitamos actuar con inteligencia. Si ellos sospechan que usted sabe algo, podrían acelerar sus planes». «¿Qué me recomienda?», pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «Primero, necesitamos copias certificadas de todos los documentos que firmó. Segundo, debemos verificar el estado actual de sus cuentas y propiedades. Y tercero, hay que documentar cualquier evidencia de maltrato o negligencia». Salí de aquella oficina con un plan concreto y una cita para la siguiente semana. Le pagué a la licenciada con parte del dinero que me había dado Alejandra, sintiendo una pequeña satisfacción al usar sus propios recursos en su contra. Durante las semanas siguientes, mantuve mi fachada de anciana dócil y despistada. Seguía cocinando, cuidando a mis nietos, sonriendo cuando me hablaban como si fuera una niña. Pero mientras tanto, iba construyendo mi caso. Cada clase de pintura era en realidad una reunión con la licenciada Ortiz o una visita al banco para obtener información. Descubrí que, efectivamente, mis cuentas habían sido vaciadas sistemáticamente. La casa estaba ahora completamente a nombre de Miguel
y mi parte del negocio mostraba pérdidas inexplicables. Una tarde, mientras Miguel y Alejandra discutían en la cocina creyendo que yo dormía, escuché algo que confirmó mis peores sospechas. «Ya tenemos fecha para la residencia», decía Alejandra en voz baja. «El 15 de octubre hay una habitación disponible. El doctor Ramírez ya tiene listo el certificado de evaluación cognitiva». «¿Tan pronto?». La voz de Miguel sonaba nerviosa. «No sé si mamá... ¿Prefieres esperar a que descubra lo de las cuentas? ¿O a que el comprador se arrepienta?». «Ya hablamos de esto, Miguel. Es lo mejor para todos. Ella estará bien atendida». «Supongo que tienes razón», cedió mi hijo. «Después de todo, ya no puede valerse por sí misma». Me mordí el puño para no gritar de rabia. Claro que podía valerme por mí misma. Había estado haciéndolo toda mi vida y seguía haciéndolo incluso ahora, bajo sus narices. El 15 de octubre. Tenía menos de un mes para completar mi plan. La licenciada Ortiz había reunido suficiente evidencia para presentar una demanda por abuso patrimonial, pero el proceso legal sería largo. Necesitábamos algo más inmediato para detener la venta de la casa y mi internamiento forzado en aquella residencia. Fue entonces cuando recordé algo que Roberto solía decir. «Carmen, en los negocios, la información es poder. Y el momento de usarla es tan importante como la información misma». Tenía la información. Ahora necesitaba encontrar el momento perfecto para usarla. Y mientras planeaba mi contraataque, seguía sonriendo, seguía cocinando, seguía fingiendo que no sabía nada. Porque a veces el mejor lugar para esconderse es a plena vista. Y la mejor arma contra quienes te subestiman es, precisamente, dejar que sigan subestimándote. Ellos creían que estaban jugando ajedrez con una principiante. No sabían que yo llevaba toda una vida observando el tablero. Parte 7. El día de la verdad. Cuando la justicia llega silenciosa pero implacable. El 10 de octubre amaneció como cualquier otro día. Me levanté temprano, preparé el desayuno y serví café a Miguel y Alejandra. Ellos conversaban animadamente sobre una cena que organizarían el fin de semana para los socios de la constructora. «Será una noche importante», decía Miguel, revisando su teléfono. «Javier confirmó que traerá los documentos finales». Javier Méndez, el comprador de mi casa, el cómplice en este despojo. «¿Quieres que prepare algo especial?», pregunté inocentemente mientras servía más café. «No será necesario», respondió Alejandra con rapidez. «Contrataremos servicio de catering. Además, pensamos que podrías cenar temprano en tu habitación. Sabes cómo te cansas con las reuniones». «Como tú digas, querida», respondí con una sonrisa dócil. Cuando salieron de casa, llamé inmediatamente a la licenciada Ortiz. «Es este sábado», le dije sin preámbulos. «Van a firmar la venta de la casa». «Perfecto», respondió ella con determinación. «Todo está listo. ¿Está segura de querer hacerlo así, doña Carmen? Podríamos proceder de manera más discreta». «Estoy segura», afirmé. «Quiero verles la cara cuando se den cuenta de que la anciana inútil les ganó en su propio juego». El sábado llegó con una extraña calma. Ayudé a limpiar la casa, arreglé flores en jarrones y me mantuve ocupada en la cocina, aunque no estuviera preparando la cena. Alejandra supervisaba al personal del catering, dando órdenes precisas sobre cómo servir y dónde colocar cada cosa. A las 6 de la tarde me retiré obedientemente a mi habitación con una bandeja de comida. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que Roberto siempre había amado, y esperé. A las 8 escuché la llegada de los invitados. Risas, conversaciones, el tintineo de copas. Reconocí la voz estruendosa de Javier Méndez alardeando sobre algún negocio exitoso. A las 9 en punto, tal como habíamos acordado, sonó el timbre. Desde mi habitación, escuché a Alejandra abrir la puerta, su voz confundida al encontrarse con visitantes inesperados. Era mi momento. Salí de la habitación y caminé por el pasillo hacia la sala. Nadie me notó al principio, todos concentrados en los recién llegados,
la licenciada Ortiz, acompañada por un notario público y 2 oficiales de la Fiscalía especializada en atención a personas adultas mayores. «Buenas noches», saludó la licenciada con voz firme. «Lamento interrumpir su reunión, pero tenemos un asunto urgente que tratar con el señor Miguel Sánchez Vázquez y la señora Alejandra Montero». Miguel se puso pálido. Alejandra, por su parte, mantuvo la compostura, aunque su sonrisa se congeló en una mueca tensa. «¿De qué se trata esto?», preguntó Miguel, acercándose nerviosamente. Fue entonces cuando me vieron, de pie en el umbral de la sala, vestida formalmente y con una expresión que ninguno de los dos reconoció en mí, la de una mujer que ha recuperado su poder. «Se trata de mí, hijo», dije con voz clara que resonó en la sala repentinamente silenciosa. «De mí y de todo lo que han estado haciendo a mis espaldas». La licenciada Ortiz tomó la palabra, explicando formalmente que estábamos allí para detener cualquier transacción relacionada con la propiedad y para presentar una denuncia por abuso patrimonial, apropiación indebida de bienes y falsificación de documentos. «Tenemos pruebas», continuó, «de transferencias bancarias no autorizadas, manipulación de estados financieros del negocio familiar y un plan para internar involuntariamente a doña Carmen en una residencia, utilizando certificados médicos fraudulentos». Los invitados comenzaron a murmurar, incómodos. Javier Méndez, con su portafolio de documentos, intentó escabullirse hacia la puerta, pero uno de los oficiales le indicó amablemente que se quedara. «Esto es un malentendido», balbuceó Miguel, mirándome con una mezcla de sorpresa y traición. «Mamá, ¿qué has hecho?». «Lo que debí hacer desde el principio», respondí, acercándome al centro de la sala. «Defenderme. Porque aunque ustedes me vean como una anciana inútil, sigo siendo Carmen Vázquez, la mujer que construyó esta casa y este patrimonio junto a tu padre». Alejandra intentó tomar el control de la situación. «Oficiales, mi suegra ha estado confundida últimamente. Su médico puede confirmarlo. Todo lo que hemos hecho ha sido para protegerla». «¿Protegerme?», interrumpí, sintiendo cómo décadas de educación para ser una mujer complaciente se desvanecían ante la indignación. ¿Vaciar mis cuentas es protegerme? ¿Vender mi casa a tus espaldas es protegerme? ¿Falsificar evaluaciones médicas para encerrarme en un asilo es protegerme?». Saqué de mi bolsillo copias de los correos electrónicos que había encontrado y los leí en voz alta. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su farsa. Los invitados escuchaban atónitos. Algunos incluso comenzaron a despedirse discretamente, no queriendo ser testigos de semejante escándalo familiar. «Carmen, por favor», suplicó Miguel, usando por primera vez en meses mi nombre en lugar de mamá o mamita. «Podemos hablar de esto en privado». «No, Miguel», respondí con firmeza. «Ya hubo demasiados secretos en esta casa, demasiadas conversaciones a mis espaldas, demasiadas decisiones sobre mi vida tomadas sin consultarme». El notario procedió entonces a leer un documento que revocaba cualquier poder notarial que hubiera otorgado previamente. Los oficiales, por su parte, informaron a Miguel y Alejandra que estaban bajo investigación y que tenían prohibido realizar cualquier transacción con los bienes en disputa. «Esto no quedará así», amenazó Alejandra en voz baja cuando los oficiales se dirigieron a hablar con Javier Méndez. «Te arrepentirás de humillarnos públicamente». La miré directamente a los ojos, sin miedo, sin titubeos. «No, Alejandra. Ustedes se arrepentirán de haber subestimado a esta anciana inútil, porque resulta que esta anciana tiene mejor memoria, más astucia y más dignidad de lo que ustedes jamás imaginaron». Esa noche, mientras los invitados se marchaban y los oficiales tomaban declaraciones, sentí una extraña mezcla de triunfo y tristeza. Había ganado la batalla legal, había protegido mi patrimonio y mi libertad, pero había perdido algo irreemplazable: la confianza en mi hijo. Cuando la casa quedó vacía, excepto por nosotros tres, Miguel se derrumbó en el sofá, con la cabeza entre las manos.
¿Por qué de esta manera, mamá?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué no hablaste conmigo primero? ¿Como tú hablaste conmigo antes de decidir vender mi casa? ¿Cómo consultaste conmigo antes de vaciar mis cuentas?, respondí, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a brotar. Te di la oportunidad de ser honesto, Miguel, muchas veces, pero elegiste tratarme como a una niña incapaz, como a un estorbo del que había que deshacerse. Nunca quise hacerte daño, murmuró. Pero lo hiciste, respondí simplemente. Y ahora todos tendremos que vivir con las consecuencias. Esa noche dormí en un hotel. La licenciada Ortiz había insistido en que no era seguro quedarme en la casa después de lo sucedido. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, pensé en Roberto, en lo orgulloso que estaría de verme defender lo que construimos juntos. Lo logré, amor, susurré. Les demostré que no soy invisible, que no soy descartable, que soy Carmen Vázquez y mi historia aún no ha terminado. Lo que no sabía entonces era que esta victoria, aunque amarga, sería apenas el comienzo de mi verdadera liberación, y que a mis 68 años estaba a punto de descubrir una nueva forma de vivir, con mis propias reglas, en mis propios términos. Parte 8. Renascimento. Quando o outono da vida se torna primavera. 3 meses se passaram desde aquela noite fatídica. O processo legal seguia seu curso lento, mas seguro. A licenciada Ortiz havia conseguido congelar todas as transações e recuperar parte do dinheiro que Miguel havia transferido das minhas contas. Eu não voltei para a casa que compartilhava com meu filho e sua família. Não podia. As feridas estavam abertas demais, a confiança completamente quebrada. Em vez disso, aluguei um pequeno apartamento no centro da cidade, perto do parque onde Roberto e eu costumávamos passear aos domingos. Foi difícil no começo. Décadas vivendo para os outros me haviam feito esquecer como era viver para mim mesma. As primeiras noites sozinha foram assustadoras. O silêncio parecia ensurdecedor, a liberdade quase opressiva em sua vastidão de possibilidades. Mas aos poucos, como uma flor que lentamente desabrocha após um longo inverno, comecei a redescobrir quem era Carmen Vázquez, além de mãe, viúva e avó. Numa manhã de janeiro, enquanto tomava café na pequena varanda do meu apartamento, recebi uma ligação inesperada. Abuela? A voz de Sofia, minha neta de 19 anos, soou hesitante do outro lado da linha. Sofia, meu amor, respondi, sentindo meu coração acelerar. Não havia falado com meus netos desde o rompimento com Miguel e Alejandra. Posso te visitar? Papai não sabe que estou ligando, mas sinto sua falta. 2 horas depois, Sofia estava sentada à minha frente, seus olhos, tão parecidos com os de Roberto, examinando meu novo lar com curiosidade. Gosto daqui, disse ela finalmente. Parece você. Como assim? Perguntei, servindo-lhe o chocolate quente que ela sempre adorou. Não sei explicar. É acolhedor, mas também livre. Antes, na casa dos meus pais, seu quarto parecia um museu, sabe? Como se você fosse uma relíquia que eles guardavam, não uma pessoa viva. Suas palavras, tão sinceras e perspicazes, me atingiram profundamente. Esta jovem enxergava o que seu próprio pai havia se recusado a ver. O que realmente aconteceu, abuela? Papai disse que você ficou confusa, que pessoas mal intencionadas te manipularam contra a família. Contei a ela tudo, sem dramatizar, sem vitimização, apenas a verdade nua e crua. Mostrei os documentos, os e-mails, as provas que havia reunido. Sofia escutou em silêncio, ocasionalmente enxugando lágrimas discretas. Sempre soube que algo estava errado, confessou ela quando terminei. A forma como eles falavam sobre você, quando achavam que ninguém estava ouvindo, como se você fosse um problema a ser resolvido. E agora fui resolvida, disse com um sorriso triste, só que não da maneira que eles esperavam. Sofia ficou comigo o dia inteiro. Falamos sobre seus estudos de arquitetura, seus sonhos, seus medos.
Pela primeira vez, conversávamos como duas adultas, não como avó e neta separadas por gerações de silêncio e convenções. Quando ela estava prestes a ir embora, parou na porta e me abraçou com força. Estou orgulhosa de você, abuela, por lutar, por não desistir. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Nas semanas seguintes, Sofia começou a me visitar regularmente, às vezes trazendo seu irmão mais novo, Diego, de 17 anos. Juntos, eles se tornaram minha ponte para uma família que eu temia ter perdido para sempre. Foi Diego quem me incentivou a realmente fazer aulas de pintura, não como desculpa para sair de casa, mas como uma forma genuína de expressão. Você sempre fez tudo para os outros, abuela, disse ele, enquanto me ajudava a montar um pequeno ateliê no canto da sala. Agora é hora de fazer algo só para você. Minha primeira tela foi terrível, cores mal combinadas, perspectiva confusa, técnica inexistente. Mas senti uma alegria quase infantil ao criar algo com minhas próprias mãos, algo que existia apenas porque eu quis que existisse. Em março, recebi outra visita inesperada. Miguel estava parado na porta do meu apartamento, parecendo mais velho e cansado do que eu me lembrava. "Posso entrar?" perguntou, sua voz desprovida da arrogância que havia se tornado sua marca registrada nos últimos anos. Hesitei, mas acabei abrindo espaço para ele passar. Ficamos em silêncio por alguns momentos, dois estranhos que um dia haviam sido mãe e filho. Os meninos me contaram sobre suas visitas, disse ele finalmente. Eles falam muito sobre como você está diferente, mais viva. Não respondi. Não havia resposta fácil para décadas de dinâmicas familiares complexas. "Mamá?" continuou ele, usando o termo carinhoso que há muito não usava. "Eu errei muito." "Sim, você errou", concordei sem rancor, apenas constatando um fato. "Não sei se algum dia poderá me perdoar. Não sei se mereço perdão. Mas quero que saiba que Alejandra e eu nos separamos. Depois de tudo o que aconteceu, percebi muitas coisas sobre meu casamento, sobre minhas escolhas. Senti uma pontada de tristeza por ele, pelo menino que um dia havia sido a luz dos meus olhos. O perdão é um caminho longo, Miguel", respondi honestamente. "Não sei se chegaremos lá, mas estou disposta a dar os primeiros passos." Naquela tarde, conversamos como não fazíamos há anos. Houve lágrimas, recriminações, momentos de silêncio pesado. Não resolvemos tudo. Algumas feridas eram profundas demais para serem curadas em uma única conversa. Mas começamos algo novo, algo frágil, mas honesto. Quando ele estava de saída, notou uma das minhas pinturas na parede. Uma paisagem imperfeita, mas colorida do parque onde costumávamos passear quando ele era criança. "Você pintou isso?" perguntou surpreso. "Sim", respondi. "Estou aprendendo a fazer coisas novas." "Está bonito", disse ele, e pela primeira vez naquele dia, seu sorriso pareceu genuíno. No mês seguinte, comecei a dar aulas de culinária no centro comunitário local. Não porque alguém esperava isso de mim, mas porque queria compartilhar algo que sempre me trouxe alegria. Minhas alunas, mulheres de todas as idades, me chamavam de Dona Carmen, com respeito genuíno, não condescendência. Em junho, a licenciada Ortiz me ligou com boas notícias. Havíamos ganhado o caso. A casa permaneceria em meu nome, assim como minha parte no negócio familiar. O juiz havia sido particularmente severo com relação às tentativas de me declarar incapaz. "Parabéns, Dona Carmen", disse ela. "Justiça foi feita." Mas a verdadeira vitória não estava nos tribunais ou nas propriedades recuperadas. Estava nas manhãs em que acordava e decidia, por mim mesma, como seria meu dia. Estava nas noites em que me deitava, cansada mas satisfeita, sabendo que havia vivido plenamente, não apenas existido. Em agosto, completei 69 anos. Organizei uma pequena festa no meu apartamento.
algo que nunca teria feito antes, quando acreditava que celebrações eram para os outros, não para mim. Sofia e Diego vieram, é claro. Miguel também, ainda cauteloso, mas presente. Algumas amigas do centro comunitário, Lucia, a licenciada Ortiz. Uma família escolhida, construída nas ruínas da que eu havia perdido. Enquanto soprava as velas do bolo que eu mesma havia feito, fiz um desejo silencioso. Não por mais anos de vida, mas por mais vida em meus anos. E olhando ao redor, para as pessoas que me cercavam com afeto genuíno, para o lar que havia criado com minhas próprias mãos, para as pinturas imperfeitas mas minhas nas paredes, soube que meu desejo já estava se realizando. Naquela noite, antes de dormir, peguei o retrato de Roberto que mantinha na mesa de cabeceira. Você não acreditaria em quem me tornei, amor, sussurrei para a fotografia. Eu mesma mal acredito às vezes. E pela primeira vez em muito tempo, o sorriso congelado de Roberto na fotografia não me trouxe apenas saudade, mas também uma certeza tranquila. Ele estaria orgulhoso da mulher que eu havia me tornado. A mulher que, aos 69 anos, finalmente havia aprendido que o outono da vida pode ser tão vibrante quanto qualquer primavera, basta ter a coragem de deixar as velhas folhas caírem para que novas possam brotar. Fim.